Constanza Santamaría y Gabriela Villalobos. 9:04 a.m. Uno de los temas que vamos a saber y vamos a conocer esta semana, Gaby, es los detalles del proyecto de cumplimiento tributario, ¿cierto? Que incluye una serie de medidas de mayor control para reducir la evasión y la elusión en nuestro país. Y recordemos que todo esto forma parte del pacto fiscal, ¿cierto? Que se ha propuesto para poder elevar la recaudación. Bueno, y como parte del debate, el gobierno encargó un estudio al equipo de estudios del Servicio de Impuestos Internos, un grupo que fue liderado por Michel Llorrat, a quien entrevistamos en su momento aquí en Mercado Central sobre este estudio, y que arrojó que la tasa de evasión para el impuesto de primera categoría era de 51,4%, el impuesto corporativo, el de las empresas. Claro, con eso me quedé yo hasta la semana pasada. Bueno, esto ha provocado un impacto en el mundo empresarial que han salido a criticar la metodología, sobre todo que utilizó Llorrat en su informe, y el presidente de la Comisión Tributaria de la CPC pidió al gobierno aclarar esa metodología y convocar a una nueva comisión para aclarar los números. Exactamente. Bueno, para ahondar en el debate nos acompaña hoy a la distancia Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC. Cristian, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriela y Constanza. Hola, Cristian, muy buenos días. Cristian, queríamos conversar contigo para hablar sobre estas críticas, las objeciones que han salido al estudio, sobre la metodología que utilizó el Servicio de Impuestos Internos para realizar este estudio. Y la principal crítica que ha surgido tiene que ver con este enfoque descendente, es decir, revisar las cifras macro y estimar desde ahí la brecha tributaria versus el enfoque ascendente en el que se partiría por analizar empresa por empresa. Ahora, esta primera metodología, la del enfoque descendente, que es la que se utilizó en el estudio del Servicio de Impuestos Internos, la han ocupado otros países, ha sido validada también por organismos internacionales, por la Comisión Europea en 2018, y tiene varias ventajas, como por ejemplo permitir estimar la informalidad. De todas maneras, ¿consideran que no debiese ser parte del debate? No, lo que pasa es que efectivamente la metodología descendente, que mencionas tú, que parte de las cifras, cuentas nacionales macroeconómicas, es una metodología que se utiliza más para efectos de IVA que para efectos de impuesto a la renta. ¿Ya? Es la metodología ascendente, es la que se ocupa para efectos de impuesto a la renta, que parte, ¿no es cierto?, de situaciones de fiscalización y se extiende a los demás casos. Uh-huh. Y si bien la metodología utilizada por el gobierno es una metodología más simple, más rápida y más económica, la metodología ascendente es más certera y más precisa, porque te permite identificar cuál es el origen del incumplimiento. Si el incumplimiento proviene de evasión, de informalidad, de elusión, no así la metodología descendente. Ya, la respuesta se le ha hecho esa pregunta, ¿cierto?, de esta crítica a Michel Llorrat, que primero ha defendido la metodología de su estudio. Él dice que es la misma metodología para el caso del impuesto a la renta que la que propone el Fondo Monetario Internacional, que la usan distintos países, que es una metodología que lo que hace es construir una recaudación teórica a partir de cuentas nacionales, y dice que en el fondo una de las características que tiene es que incluye empresas, a todo tipo de empresas, individuales, a sociedades de personas, anónimas y cualquier otra forma de organización, incluyendo la informalidad. Sí. Y también a todos los tamaños, micro, pequeña, mediana y grandes empresas. Y entonces dice que esto es un punto clave para entender el informe, y que esto no es que estén diciendo que las grandes empresas en Chile estén evadiendo el 50% del impuesto. No, mira, efectivamente el problema que tiene esta metodología es que, como te menciono, y lo dice el informe de Michel Llorrat, que es la persona encargada por el Servicio de Impuestos Internos, junto con el equipo de Impuestos Internos para sacar estas conclusiones, es que esta metodología no te permite segmentar. Y cuando se hace la comparación, por ejemplo, con Australia, Canadá o UK, estos países, son países desarrollados, ocupan la metodología ascendente y no descendente. Entonces yo no puedo ocupar los resultados de la metodología descendente de Chile y compararlos con los resultados de UK, Australia o Canadá, que es lo que hace el informe, porque ocupa otra metodología. O nos ponemos de acuerdo en las metodologías para poder sacar las conclusiones, o de otra manera hay un problema.
Sí. Ya, o sea, ustedes creen, Ahora, ustedes, Cristian, además, sostienen que hay no un debiera, tema. que no debiera ni siquiera tomarse en cuenta este informe. No, no. Lo que nosotros creemos que este informe es un informe que no tiene certeza en cuanto al origen del incumplimiento tributario. Y por lo tanto, si no se sabe de dónde proviene el incumplimiento tributario, mal podría yo aplicar las políticas para poder combatir ese incumplimiento. Si no sé, estoy a ciegas, no sé de dónde viene. Ahora, es efectivo eso de que la última vez que se hizo una evaluación del incumplimiento tributario en impuesto a la renta, porque el impuesto al IVA se hace todos los años por el método descendente, y está bien. Sí. La última vez que se hizo fue en el año 2012, que correspondió al año 2009, que era 31% de incumplimiento. Y con esta metodología descendente se saca una conclusión ahora que en el año 2022 es casi un 60%. El año 2020, ¿verdad? 18, 19, 20, el año 2020 es casi un 60%. O sea, hay una brecha de 31 a 60. Y esa brecha a nosotros nos parece que es excesiva y que no tiene una precisión en cuanto a la forma de cálculo. De hecho, la metodología ocupada en 2019 descendente y la metodología utilizada en 2020 descendente a su vez no tiene los mismos parámetros, porque tú partes de las cuentas nacionales y tienes que agregarle y deducirle una serie de partidas para llegar a la base imponible teórica sobre la cual tú calculas el impuesto. Entonces, la misma metodología utilizada por el Servicio de Impuesto Interno, que lo hizo el 2019 y lo hizo ahora, no ocupa los mismos agregados de deducciones. No sería comparable. Y por otro lado, no es comparable. Y por otro lado, la metodología, y que nos comparan con otros países, los demás países ocupan metodología ascendente, que es más cara, que cuesta más tiempo, que hay que trabajar con el Departamento de Fiscalización y no solamente con el Departamento de Estudio. Y eso, evidentemente, nos genera, ¿no es cierto?, dudas. Nosotros no desconocemos que existe un incumplimiento tributario. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿de cuánto sostienen ustedes que ese es incumplimiento tributario? Nosotros creemos que seguramente el incumplimiento tributario ha ido ascendiendo y debe estar entre 31, ¿no es cierto?, y el 60% que se dice. Pero tiene que haber, ahora nosotros... Es una brecha grande. Una brecha grande, entre el 31 y el 60. Ustedes, yo entiendo que no tienen, claro, no tienen el informe, pero o otro informe, pero me imagino no que... No tenemos los antecedentes, ¿ya? Y por eso nosotros llamamos a que, igual que el caso de la brecha tributaria con otros países en general, se hizo una comisión, que fue la Comisión Briones, posteriormente que vio la exención y todos los temas. Después, para el tema del crecimiento, se hizo la Comisión Marcel. Bueno, hagamos una comisión para que midamos el tema del incumplimiento y podamos tomar las políticas adecuadas para poder, ¿no es cierto?, combatir ese incumplimiento. Sí. Cristian, ahora, solamente recordarles que en el tema de la informalidad, con todo lo que son las plataformas de servicios digitales y la implementación de medidas en contra de ese tipo de informalidad, la recaudación ha sido muy importante. Cristian, se entiende que se necesita tener varias miradas, de hacer un trabajo consensuado también para poder saber cuál es el estado de las cosas antes de poder elaborar un proyecto de ley que vaya justamente a aumentar el cumplimiento tributario. Pero una de las críticas que se realiza de analizar el caso a caso es que tomaría cerca de un año realizar el estudio y las necesidades recaudadoras son urgentes y también lo es la necesidad de tener certezas y acabar finalmente con el debate tributario. ¿Cómo se pueden conjugar ambas miradas? Sí, nosotros somos de la idea que las medidas que ha planteado el proyecto de ley de marzo del año pasado, que fue rechazado para el combate de la elusión y la evasión de impuestos, no son las mejores medidas. A nosotros nos parece que una medida importante es renovar la institucionalidad tributaria. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno opera en forma independiente al Servicio Nacional de Aduanas y de la Tesorería. Tienen mala comunicación entre ellos. Aquí debería haber un CMF tributario, que haya una institucionalidad tributaria, digamos, integrada y coordinada. Y además es fundamental que sea independiente el gobierno. El gobierno de turno no puede establecer las políticas tributarias, porque son políticas de Estado, no de gobierno. Y por esta razón, lo que quería hacerse es que participara en el nombramiento de este CMF tributario
el Senado, como sucede con el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo al principio dependía del gobierno, hoy día no depende del gobierno y el aporte que hace es tremendamente fuerte. Lo mismo pasa con la institucionalidad tributaria. Si queremos una mayor recaudación, una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la obligación tributaria, es indispensable esta reorganización. Estamos conversando con Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC, aquí en Mercado Central. Cristian, el informe lo que busca, o lo que buscaba, ¿cierto?, es que se determine cuánto se ha dejado de recaudar por concepto. La verdad es que no separan evasión de elusión, sino que incluye la elusión, y entendemos que, claro, son dos cosas diferentes y además hay muchas formas de eludir, hay algunas que son legales, digamos. Entonces, pero busca ver cuánto se ha dejado de recaudar para poder redactar un proyecto que es el que debiéramos conocer esta semana para mejorar el cumplimiento tributario. ¿Qué consecuencias, según ustedes, tendría una mala estimación de esta brecha en el sistema recaudador de impuestos? El fracaso en la esperada recaudación, como sucedió con las reformas anteriores, ¿no? Es cosa de ver la experiencia que ha tenido Chile en las reformas anteriores, que se ha presupuestado un incremento en la recaudación y esto no ha sido así. Ya, o sea, en el fondo que hay expectativas de que se va a disminuir en un porcentaje importante y al final no se logre. Exactamente, porque en definitiva, si ustedes se fijan, hay un 1.5% del PIB que se persigue para controlar grupos empresariales y altos patrimonios. Está enfocado básicamente en esa situación con una serie de medidas. Y respecto de lo que es incumplimiento por error involuntario o la informalidad, las medidas, en el cumplimiento involuntario o el error involuntario, no hay medidas. Y en el caso de la informalidad hay un 0.03% del PIB que se puede recaudar. ¿Dónde está concentrado todo? En los que pagan siempre. Esto no significa que algunos de ellos puedan tener algún grado de incumplimiento. Para eso hay que ver las políticas de fiscalización para poder atacar con una mira telescópica, pero no a la bandada. Y ese es el problema que existe, sobre todo que la ilusión es una cosa compleja, ya del derecho civil y en materia tributaria más. La ilusión supone no que yo incurra en el hecho grabado y no pague. Esa es la evasión de impuestos. La ilusión, en cambio, significa que yo evito incurrir en el hecho grabado. Y cuando yo evito incurrir en el hecho grabado y no tengo efectos jurídicos o económicos relevantes, me van a gravar con impuestos como si yo hubiese incurrido en el hecho grabado. Ahora, los efectos jurídicos o económicos relevantes es una cuestión que tiene que determinar el tribunal. Que eso, normalmente las instrucciones de impuestos internos se han basado y han desarrollado los efectos económicos importantes. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto ahorró usted en impuestos? 10.000 millones. ¿Cuál es el beneficio financiero que obtuvo? 5.000 millones. Entonces hay ilusión. Pero la ley habla de efectos jurídicos relevantes, no solamente económicos, es jurídicos o económicos. Y los efectos jurídicos pueden ser una reorganización empresarial para traspaso a una nueva generación, por ejemplo, para que se mantenga la empresa en el tiempo. Eso también es relevante. Y en eso no había una profundización por parte de la autoridad y hay una especie de discrecionalidad que se está generando en la vida práctica. Es cosa de ver el catálogo de la ilusión. El catálogo de la ilusión, a diferencia de UK, no es un catálogo que te enseñe, que te diga, usted puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Esto es economía de opción. Aquí el catálogo de ilusión dice, usted es una cosa muy general, no puede hacer nada. Y esto no significa que lo que estemos describiendo en el catálogo sea ilusión. Lo tenemos que revisar en caso de usted. Entonces, la verdad es que no hay una educación para el contribuyente saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Esto está muy en pañales todavía. Estamos conversando con Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC. Cristian, recordabas que lo que se busca recaudar con este proyecto de cumplimiento tributario es alrededor de 1,5% del PIB. Y decías además que una mala estimación, que es lo que se estaría dando según el criterio de ustedes, podría provocar también una recaudación menor. ¿De cuánto sería esa recaudación en base a los cálculos que tienen desde la CPC? Nosotros no tenemos cálculos precisos y así como podemos criticar, también no podemos nosotros dar cálculos, porque la crítica
supone que tiene que haber un procedimiento metodológico más eficiente que esta metodología ascendente, cosa que no hemos hecho nosotros, porque ahí están las políticas, ¿no es cierto?, del Departamento de Fiscalización. Pero sí, te puedo decir, sí, lo que sí nosotros creemos es que cuando se utiliza el mecanismo de la elusión como un mecanismo recaudatorio, pues se supone que la elusión es última ratio, es una situación excepcional. No es un mecanismo para recaudar, es para parar los abusos. Y por lo tanto, tú vas y presentas una denuncia de elusión, el tribunal no tiene que hacer un juicio, se tiene que resolver, tiene que ir a la corte y posteriormente, ¿no es cierto?, en caso que uno sea condenado, tiene que ir a tesorería que le cobren. Todo esto es un proceso que se va a demorar el tiempo. Entonces, pensar que con estos mecanismos de elusión vamos a obtener una recaudación de ese tipo en el mediano plazo o en el corto plazo, eso no va a ser así. Ya, pero entonces, porque sí usted reconoce que ha aumentado el incumplimiento tributario, ¿cierto? Aparentemente el incumplimiento tributario ha aumentado y en gran parte por la complejidad de las normas tributarias. Llevamos 4 reformas tributarias. Yo me dedico a esto hace más de 40 años. Y resulta que uno, siendo especialista en materia tributaria, muchas veces no sabe cuál es la norma aplicable, porque la norma aplicable para el 2019 es distinto para el 2020, que para el 2023, que para el 2024. Esto lo ha declarado el Colegio de Contadores en la operación renta anterior y en la anterior a esta. Ya, pero entonces, las Cristian, dos últimas operaciones de renta, que la complejidad del sistema tributario no permite adecuarse. Ya, pero eso significa que le están, de alguna manera, dicho en buen chileno, echando la culpa al empedrado. O sea, la culpa es del sistema y no, entonces no hay, digamos, evasión por parte de las empresas. Y estoy hablando de todo tipo de empresas y sociedades anónimas, sociedades de personas anónimas. No, digamos, no es que la gente no pague los impuestos en Chile. Las empresas no es que no paguen los impuestos, sino que simplemente el sistema es muy complejo. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que hay un incumplimiento tributario y este deriva de evasión, de ilusión, de informalidad y de error involuntario. ¿Qué porcentaje es lo que tiene esto? Y si solamente hay que atacar la ilusión y es el único fenómeno que nos va a permitir recaudar más, eso creemos que es un enfoque equivocado. No estamos diciendo que no haya evasión de impuestos, ¿sí? De hecho, el incumplimiento tributario nunca va a ser 100%. Siempre hay un grado de incumplimiento tributario. Pero para saber el grado de incumplimiento tributario y reparar esto, tenemos que irnos a hacer la pega más cara y más concreta, que es partir con los departamentos de fiscalización y ahí digamos, llevarlo como al resto de la población para identificar dónde están los flancos. Ya, pero... Y a nosotros nos parece que la institucionalidad tributaria es la que tiene que mejorar, porque tiene una big data muy grande el servicio de impuesto interno y esta está siendo subutilizada. Lo que llama la minería de datos es algo que está totalmente subutilizado aquí en Chile. Ya, entonces, esta semana sabemos que se presenta el proyecto, ¿cierto?, de cumplimiento tributario. ¿Qué esperan ustedes que incluya ese proyecto para mejorar el sistema? ¿O ustedes creen que no tiene sentido presentar un proyecto si no se tiene, a juicio de ustedes, un buen diagnóstico? Primero de todo tenemos que ver el proyecto, pero si el proyecto trae lo mismo que fue rechazado en marzo, creemos que no, ese no es el camino. Que debiese ser rechazado entonces. Habría que, te insisto que yo no conozco el proyecto, entonces si es exactamente lo mismo que venía de antes, a nosotros nos parece que no es el mejor camino porque no va a cumplir con el objetivo de recaudación. Ahora, Cristian, ustedes hicieron esta petición el viernes. ¿Qué les han respondido desde el gobierno? El gobierno está estudiando esto y seguramente vamos a hacer mesas de trabajo y seguir conversando los temas, porque las posiciones, independientemente que pueden ser diferentes, el objetivo es el mismo, es tratar ¿no es cierto?, de paliar el incumplimiento de la mejor forma posible y que se genere una mayor recaudación.
A nosotros nos parece que la recaudación que proviene del crecimiento es la que es más certera y más segura hoy día. Entonces, Cristian, la propuesta, no sé si la escuchó, pero de algún de diputado de Renovación Nacional para la reforma de pensiones, para salir de, digamos, de la situación debate, claro. del debate, que fue aumentar la PGU inmediatamente a 250.000 pesos y como la forma de financiarla con lo que se recaude de elusión y evasión, ¿no da según sus cálculos? No he escuchado su opinión, pero me parece en definitiva que enfocado en la ilusión, eso no va a haber, por lo que le expliqué anteriormente. Sí. Y por eso que el gobierno quiere calificar la ilusión en sede administrativa, porque hoy día se califica en sede judicial. Es el tribunal el que la decreta. Claro. Y una vez que hay sentencia ejecutoriada, se emite la liquidación. Lo que pretende hoy día este cambio es que la ilusión se califique en sede administrativa, cosa que en vez de hacer una denuncia de ilusión, voy a presentar una liquidación. Y por lo tanto, voy a anticipar lo que es la determinación de los impuestos, aparentemente, ¿no es cierto?, no enterado. Pero esto también tiene un proceso, tiene un juicio, un proceso que se va a demorar varios años y después hay que ir a cobrar estas cosas. Entonces, si ustedes revisan en Tesorería General de la República la cantidad de cuentas por cobrar que existen que son incobrables. Entonces, hay un problema de falta de eficiencia en la institucionalidad tributaria, porque aquí hay tres aspectos: aduana, servicio de impuesto interno y tesorería. ¿Ah? Hoy día Tesorería, por ejemplo, se dedica, entre otras cosas, a ser juez y parte. Él participa en el proceso del cobro de los impuestos. Pues bien, esto debería entregarse a los tribunales tributarios aduaneros y Tesorería encargarse de recaudar estos impuestos efectivamente para que lleguen a las arcas fiscales y puedan satisfacer el gasto social. Pero este es un circuito, no es llegar y el primer año ir y cobrar. Eso no es así, nunca ha sido así. Bueno, vamos a estar a la espera todavía de que ingrese este proyecto de cumplimiento tributario y por lo mismo te queríamos agradecer nuevamente por haber aceptado